Buenas, buenas, ¿cómo andan hoy? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, poder estar con ustedes en esta hora, en este momento. Y seguimos en nuestro curso bíblico, este tema número 2, el de hoy, y el tema número 1, el tema pasado, fueron temas un tanto, o son temas con el de hoy, van a ser temas introductorios, temas iniciales, para que ustedes sepan lo que vamos a ir hablando en este curso bíblico. Recuerden que básicamente en este curso bíblico estamos hablando acerca de la fe de Jesús, que acá tengo la mía, ¿sí? Mi fe de Jesús. Vamos a estar hablando no de, bueno, va a haber un tema que vamos a hablar de la fe de Jesús, pero específicamente el estudio completo recibe el título, el libro recibe el título de la fe de Jesús. Así que vamos a hablar hoy un poquito acerca del autor. Esto es muy importante. Cada obra que nosotros nos acercamos debemos saber dónde estudió el autor, qué preparación tiene, qué tipo de función ha desarrollado en su vida. También vamos a hablar un poquito acerca de la introducción al tema de la fe de Jesús. Y luego vamos a ver un poquito acerca del método o la metodología, la manera de preparar este estudio que hizo este autor, que lo vamos a ir viendo en un momentito más. Así que bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos acompañe y vamos a dar inicio al temita de hoy. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque nos permites poder estar con nuestros amigos, nuestros seres queridos nuevamente en el día de hoy. Pedimos por favor de la bendición del cielo para este tema, que podamos, Señor nuestro, disfrutarlo, que nos ayude a prepararnos para contarles a otros acerca de la Biblia, acerca de las doctrinas de la Biblia. Y queremos agradecer, oh Dios, porque tenemos el privilegio de formar parte de este gran proyecto a nivel mundial que el cielo nos trae, que es el contar a otros acerca de Jesús, de su palabra, y realmente cómo eso nos ayuda a nuestra vida personal. Queremos, por favor, invitarte a que nos acompañes junto con el Espíritu Santo, que podamos, oh Dios, disfrutar de este grato momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos unos minutos para poder hablar acerca del tema de hoy. Quiero contarles en primer lugar acerca del autor de la fe de Jesús, ¿sí? Quiero mostrarles, bueno, yo tengo una fe de Jesús un tanto antigua, ¿sí? Se llama La Esperanza de Jesús, tiene el título. Depende, ahí lo vamos a hablar, depende cuál fe de Jesús usted tenga, hay varias ediciones. El autor, es muy importante esto porque siempre debemos saber quién es el autor de tal o cual programa de estudio. Se llama Carlos Adi Ashleman, ¿sí? Carlos Adi Ashleman es el nombre del autor. Nació en Chile, tiene la nacionalidad, bueno, él, ahora lo vamos a hablar un poquito, que nació en Chile, pero luego se vino a Argentina. Él se casó con Lorena Bishop. Él tuvo una extensa labor en lo pastoral y tuvo una labor cargada de experiencia, ¿sí? Él nació en el país chileno, nuestro país hermano, en el año 1930. Luego fue bautizado a sus 14 años de edad en el país de Argentina. A sus 14 años es el año 1944. Luego fue al colegio a prepararse como teólogo, luego para recibir capacitación teológica para desarrollar su ministerio pastoral. Cuando él inició, en sus inicios ministeriales, él cumplió el rol, desarrolló la actividad de instructor bíblico y también fue un prolífero conferencista.
tuvo ese perfil desde sus inicios. Él trabajó como evangelista. Cuando alguien habla de evangelista dentro de la organización eclesiástica nuestra, estamos hablando de alguien que cumple el rol de dar instrucción bíblica, cumple la función de enseñar a la gente, fortalecer la vida espiritual de las personas, y tiene la función de ir predicando, tiene a cargo la tarea de predicador, de capacitador espiritual para las personas dentro de la función eclesiástica. Trabajó en diferentes partes, como por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile y otros países más. Él desarrolló una obra tanto a nivel nacional, así también como internacional, y también logró llegar a la parte mundial. Tuvo un trabajo en algunas asociaciones, como por ejemplo la Asociación Interamericana y la Asociación Centroamericana, y desarrolló algunas funciones más. Fue autor de muchos artículos y varias obras literarias. Participó en muchos programas de radiodifusión. Fue un líder que desarrolló más de 40 años de servicio. Y él realizó más de 50 campañas de evangelismo en su actividad ministerial. Los que lo conocían, hay algunos libros que hablan acerca de su persona. Dicen que tenía el don de gentes, ¿no? Es decir, la capacidad de poder tratar con las personas. Tenía una notable influencia y una gran carisma, ¿sí? Hubo muchos pastores que trabajaron en su equipo de labor, pero específicamente formaron un equipo muy productivo, muy prolífero, con el pastor Carlos Ashleman, y también el pastor Japas y Arteaga. Fue una triple unión allí que trabajaron de manera muy exitosa. Fue un hombre que trabajó incansablemente por la expansión del Evangelio. Y cuando uno mira esto, toda la trayectoria del autor, uno no puede agarrar un estudio bíblico y tomarlo así por arriba, a la ligera, sino que es un estudio digno de ser tenido en cuenta, respetado. Y además el título que le colocó el autor al estudio es bíblico. Es bíblico. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el versículo 10. Y además de eso, en Apocalipsis 12, 17, es uno de los elementos, de las características particulares del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, que es un estudio que cuando uno lo mira, tiene un perfil un tanto de orientar en la verdad doctrinal y bíblica al estudiante. Tenemos que ver un poquito cómo está organizado el estudio de la fe de Jesús. El estudio de la fe de Jesús es un estudio esquemático, ¿sí? Y tiene una estructura sistemática, tiene una organización sistemática. Esto significa que cuando uno agarra la fe de Jesús, ¿sí?, uno va a ver de que cada hojita trata de diferentes temas. Y lo que hace esa hojita es enfocarnos en la Biblia, diferentes textos que nos hablan de ese tema en particular. Y hay temas que están relacionados. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia, el tema número 1, está relacionado con todos los textos, porque sin ese estudio no se puede hacer sin el estudio número 1, que es el estudio de la Biblia, no se puede hacer la fe de Jesús. Si un estudiante no me acepta lo que dice la Biblia, la defensa que presenta la Biblia en favor de ella misma, no me va a aceptar nada de todo lo que se enseñe en la fe de Jesús restante. Y algunos de esos temas, obviamente que están relacionados, tienen relación. Por ejemplo, no sé, la fe de Jesús va a estar
relacionado con los mandamientos de Dios, va a estar relacionado con los profetas y por ende va a estar relacionado con la Biblia, porque es el mensaje que dieron los profetas. ¿Sí? Cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, hablamos de el estado de los muertos, también se habla del juicio, se habla de las señales del tiempo del fin, se puede hablar del milenio. Hay muchos temas que se conectan con solo un estudio bíblico, por eso es importante el orden de cada estudio. La fe de Jesús ha tenido varias ediciones, quizá usted tiene alguna más antigua o alguna más reciente, eso no es lo importante, pero lo importante es que se puede conseguir fácilmente la última edición, que para mí ha mejorado mucho en los gráficos, la diversidad de colores y luego la combinación gráfica que tiene esta última edición de la Fe de Jesús. Tiene que tener en cuenta que en esta Fe de Jesús última se han quitado algunas lecciones, se han agregado otras y se han reacomodado otros textos bíblicos con otras preguntas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quizá usted se acostumbró a una Fe de Jesús y agarra esta y se le cambia, ¿no? Usted dice, porque la lección 7 es el origen del mal, y usted va ahora y la 7 es el milenio, ¿no? Es decir, cambia un poco y por ahí puede ser un problema. Y quizás se acostumbró a ese orden de su estudio bíblico. Lo central sería que usted por ahí que lo sacan de su comodidad. Lo central, lo importante sería mirar el estudio nuevo y acomodarlo al estudio suyo. Pero si falta alguna lección que usted tenía en su lección personal de la nueva que no está, lo que puede hacer usted es hacer sus cambios. Eso usted tiene que saber que eso es libertad absoluta. Generalmente cuando he dado estudios no he tenido problema con la gente cuando se le cambia un poco el orden de los estudios bíblicos. ¿Sí? No manifiesta una problemática ese cambio. Mi recomendación es que se haga su propia Fe de Jesús, que arme su propio sistema de lectura, de enseñanza, que pueda encuadrarlo, que pueda anillarlo, no sé cómo se dirá en otros lugares, que pueda equipar su librito, que le ponga una tapa linda, dura, que le sea de durabilidad, y sobre todo que agregue alguna hoja porque cuando uno estudia la gente le hace preguntas y generalmente cuando la gente tiene preguntas, lo que ocurre es que cuando salimos se nos olvidan. Entonces yo tengo esas hojitas y justamente las tengo para anotar citas, frases, ideas que surgen, alguna estructura de cómo organizar cierto conocimiento, y puede ser de mucha utilidad. Como dijimos anteriormente, cuando uno se presenta ante la Fe de Jesús, debe tener en cuenta el estilo de organización que tiene este estudio. Como dijimos, es un estudio de perfil sistemático. ¿Qué significa esto? Hay una rama de la teología que se llama la teología sistemática. ¿Qué es lo que hace la teología sistemática? Es agarrar un tema, no sé, agarrar el tema de el hombre, ¿sí? El concepto de hombre según la Biblia. Y lo que hace la teología sistemática es empezar desde el Génesis y terminar hasta el Apocalipsis de lo que dice la Biblia sobre el hombre. Agarrar el tema de la muerte e iniciar desde el principio hasta el final, hasta agotar el stock de contenido informativo sobre un tema en particular. En esta
en esa organización se pueden abarcar cualquier tema y es lo mejor que uno puede hacer para estudiar la Biblia. Por eso este estudio tiene ese perfil y es muy, muy importante. El tema central es que cada autor de la Biblia recibió en su persona, según sus características, según sus cualidades, ese autor recibió la información de parte de Dios de una manera en particular y habla de ese tema desde su perspectiva. Y cuando uno lo mira desde otra perspectiva, uno va a ver de que ese autor, este mismo tema que hablaba el primer autor, lo complementa o lo presenta de otra manera que me da otra mirada acerca del tema en cuestión. Este método es interesante porque está en la Biblia. No es un método que me gustaría preguntarle a este pastor, ¿no? A Carlos Ashleman, si esta metodología que él empleó lo sacó de la Biblia. Pero es como una manera, una herramienta de cómo se estudia la persona de Dios en su palabra. El profeta Isaías habla de esta estrategia de cómo leer la Biblia. Dice el profeta Isaías 28:10, lo leo en la Reina Valera, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, lo que nos está diciendo el profeta Isaías es que nosotros cuando agarramos un texto, qué sé yo, pónganlo ustedes, agarramos acerca de la justificación por la fe. Solamente se habla justificación por la fe en la epístola, en la carta de Romanos del apóstol Pablo, o también se habla de justificación por la fe en Génesis. Se habla en Éxodo de justificación por la fe. Y así se nos pasa la vida estudiando el libro de Dios. Esto significa que uno puede tomar de la Biblia una porción que complemente a otra. Un ejemplo, yo les voy a mostrar cómo esta metodología sirve para darnos luz en lo que uno estudia. En este ejemplo vamos a ver que hablan en particular, porque estamos hablando de cómo estudiar la Biblia, vamos a ver de tres versículos de cómo la Biblia es un complemento acerca de ella misma, ¿sí? Yo les quiero mostrar esto porque es importante que lo tengamos en cuenta. Noten ustedes, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hebreos el capítulo 1, dice esto: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, y luego continúa el texto número 2. Noten ustedes que acá el apóstol Pablo habla de un elemento temporal de la Biblia. El apóstol Pablo acá nos está hablando de que los profetas en la antigüedad eran los representantes, los que recibían la información del cielo para entregarla al pueblo de Dios. Es decir, los profetas no es que se inventaban sus propias palabras. Ahora hay que ver cuáles eran los mecanismos o las herramientas que Dios tenía para transmisión de la información. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice que los padres del pueblo de Israel debían escuchar a estos profetas y transmitir de generación en generación a el pueblo, a los descendientes de ese pueblo, el mensaje de los profetas. Y dice la Biblia en esta parte de que Dios hablaba de diversas maneras. Y en muchas ocasiones, muchas veces, Dios muestra en este texto
que desde la antigüedad Dios está interesado en que su pueblo reciba el contenido de la Biblia. Ahora, el apóstol Pedro habla algo que dice algo diferente de lo que habla el apóstol Pablo. Allí en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 19, el versículo 20 y el versículo 21. El apóstol aquí, Pedro, habla de la autoridad que tiene la Biblia. Es decir, de dónde viene la Biblia y cómo yo debo interpretar esa información que se me da a través de los profetas, según Hebreos 1:1. Dice el apóstol Pedro: así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Note que habla otra vez de los profetas. Y dice: y ustedes hacen muy bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Dice el apóstol Pedro que hacemos bien en escuchar la Biblia, hacemos bien en prestar atención a las palabras que están escritas. Pero luego dice: pero tengan presente, esto es un elemento que cuando yo me acerco a la Biblia debo tener en cuenta. Dice el apóstol Pedro que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, yo sé cuándo va a venir Jesús. No. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la defensa de que nadie sabe la hora del regreso de Jesús. No puedo apropiarme. La segunda venida sí es una doctrina, pero el tema de la fecha, la Biblia no me lo dice. Yo no puedo tomar de esa doctrina que me da la Biblia y poner condimento humano en la interpretación. No, porque acá el texto me está diciendo que hay un límite hasta donde el lector, la persona que está leyendo, debe acercarse al texto bíblico. Yo no puedo acercarme al texto bíblico de la manera que yo quiero. Debo respetar el orden interno, el orden magno que tiene la Biblia internamente. Y un agente externo, yo, ser humano, no puedo venir internamente a la Biblia y ordenarla, acomodarla de tal manera que calce con mis ideas personales. Dice el texto 21, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana. Es decir, el profeta no era que se inventó por su propia cuenta lo que estaba escribiendo. No es que el agente humano quiso decirle a Nínive que se arrepienta. No. El profeta Jonás habló a Nínive por el simple hecho de que hubo una voluntad divina del cielo que le anunció esta información al profeta Jonás para que se lo transmita a esta ciudad idólatra. Dice, si no, dice el texto, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino la contraposición, que los hombres han hablado de parte de Dios. El autor de la información es Dios. El ser humano es el escritor de la Biblia, pero el autor, el originador, el que da surgimiento al contenido que nosotros estamos estudiando, viene de parte de Dios. Y luego dice, conducidos, guiados por el Espíritu Santo. Y finalmente ustedes lo pueden leer, Deuteronomio 32, 45 al 47. Allí habla de que la Biblia no es una porción de mi vida, sino que la Biblia debe ser mi vida. Y luego habla de la responsabilidad familiar. Debo enseñarla, traspasarla de generación en generación. Es decir, ¿cuál es este método? Es un método que permite ordenar el contenido tocando diferentes porciones de la Biblia. Pero
Y acá es este punto central que, si no es el más central o el propósito de esta serie de estudios bíblicos, que es que hay un riesgo. Y cuando uno emplea este método es excelente, muy bueno. Pero se corre el riesgo de que en la inercia de buscar textos bíblicos para explicar este tema, se coloquen textos que por ahí o están mal, o no decir mal, sino que están parcialmente traducidos, y se los coloca en un orden temático y sistemático que no son los correctos. Es decir, yo puedo hablar de un tema que coloco un texto que está siendo sacado de contexto, y hasta quizá es involuntario este tema o esta metodología. Y cuando uno hace eso, si el estudiante es muy meticuloso, si es ordenado en el estudio de la Biblia, le puede causar confusión. O quizá antes de que sea estudiado ese texto, se precisa una base bíblica anterior a ese texto que se da a conocer. Por lo tanto, para incorporar ese texto, que quizá está o parcialmente traducido o está sacado de contexto, se precisan información extra, anterior. Y este va a ser uno de los puntos principales de este canal. Por eso, cuando uno va a un estudio bíblico, tiene que tener muy en cuenta los textos que va a usar. Porque la autoridad máxima es la palabra de Dios. No quiero decir con esto que debo saberme toda la Biblia, pero sí se precisa un estudio personal que me capacita para una posible turbulencia en el estudio. Que una turbulencia no es un problema, pero quiero que usted sepa que cuando uno estudia el libro de Dios, surgen dificultades, surgen problemas. Por eso debemos conocer muy bien los textos a emplear en esa lección. Un elemento cuando uno da un estudio bíblico es no irse por las ramas, como decimos, sino ser cuidadoso en volver a ese estudio. Otro tipo de preguntas se va a responder a su momento, ¿sí? Así que no nos debemos desviar del blanco de estudio. Por lo tanto, cuando uno habla con los hermanos, con aquellos instructores que quieren dar estudios bíblicos, que por eso hacemos este cursito para alentarlos, debemos ser cuidadosos en este aspecto. Así que es importante no solamente conocer de la Biblia, sino saber cuándo aplicar ese texto. A veces se trata de decir cosas, y uno de los autores más torcidos es el apóstol Pablo, cuando uno trata de decir cosas que la Biblia no está diciendo. Por eso hay que ser muy cuidadoso en este sentido, respetar el contexto y la armonía textual. Cuando uno va a hacer una interpretación del texto, uno debe tener en cuenta este elemento. Así que bueno, vamos a iniciar la siguiente semana el estudio número 1 de la fe de Jesús. Así que prepárense, vamos a ir subiendo diferentes consejos prácticos de cómo enfocar diferentes textos. Así que deseo que el Señor les bendiga, consíganse la fe de Jesús, si no la tienen, pídanmela, se las mando, no hay ningún problema. Así vamos avanzando en este estudio bíblico. Desde ya, muchas gracias. Si quieren, suscríbanse al canal, va a ser un placer poder recibirlos. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, que tengan una muy pero muy feliz semana y nos vemos la próxima muy prontito. Hasta luego.